Bueno, pues la charla quería ser un poco como una presentación de este libro que he publicado en el año, bueno, ahora este año, este curso, porque en fin, todo va rápido, y que es una especie como de tratado general de ética. Y bueno, lo que quería comentar, luego podéis hacer o sea, las preguntas que queráis, era alguna de las ideas fundamentales. De todas maneras, quiero enmarcarlo primero porque este libro forma parte de un proyecto que yo estoy desarrollando que se llama Personalismo Integral. ¿Vale? Bueno, dos referencias por si queréis un poco profundizar en alguna de estas cuestiones. O sea, son dos páginas web, fundamentalmente. Yo tengo una página web mía personal que es www.juanmanuelburgos.es, que es mi nombre sencilla, no tiene, ¿vale? Y luego aquí es donde está puesto un poco todo lo que yo he hecho, publicaciones, etcétera, ¿no? Y luego hay otra web importante que esa se sitúa en el ámbito del personalismo, que es www.personalismo.org. Entonces, entro un poco brevemente con el personalismo antes de ir a estas ideas. El personalismo es una corriente filosófica que aparece en el siglo XX, XX-XXI, y que, como su nombre indica, pues le da mucha importancia a la noción de persona. Entonces, en ese sentido, es una filosofía defensora de la dignidad humana y cuenta con un número muy importante de filósofos, entre los cuales, pues quizás os son alguno, Edith Stein, Jacques Maritain, Dietrich von Hildebrand, son filósofos relativamente poco conocidos, pero con muchísima obra publicada y justamente, bueno, yo llevo bastantes años trabajando, por un lado, en la difusión de toda esta filosofía. Eso donde vais a encontrar esas referencias es en esta web de personalismo.org, que bueno, llevamos ya 20 años y hemos organizado muchas cosas, publicado muchos libros, organizado congresos nacionales, internacionales, incluso uno mundial. El segundo será en Madrid en julio de 2027, o sea que eso os pilla cerca, con lo cual, si queréis participar en la Universidad Villanueva, que es mi universidad. Yo al principio me dediqué bastante como a la difusión del personalismo y después con el tiempo, pues más o menos fui descubriendo a partir de los libros que estaba escribiendo y de lo que la gente opinaba, que yo tenía como una versión especial del personalismo. O sea porque los otros personalistas estaban de acuerdo con lo que decían, pero no del todo. Entonces, poco a poco fui descubriendo que, aunque a mí me parecía que lo que yo decía era como general, no, o sea, tenía algún interés específico y algunos matices particulares. Y esto se debía a que yo, por así decir, estoy intentando desarrollar el planteamiento personalista de un autor en concreto que se llama, bien, entonces, dentro de esos filósofos eh, hay uno que a mí me ha resultado de valor especial, que probablemente le conoceréis, pero no como filósofo, que se llama Karol Wojtyła. ¿Quién es Karol Wojtyła? Pablo II, vale. Entonces, no es bueno. Entonces bueno, pues Karol Wojtyła como filósofo, porque normalmente siempre que hablas de Juan Pablo II como filósofo, pues todo el mundo tiende a pensar que, bueno, que sí, que tú le haces caso porque era católico, porque era buena persona, porque era papa y tal. Y no es así, o sea, bueno, era buena persona, católico, papa, pero desde este punto de vista es por sus escritos filosóficos. O sea, él tiene escritos filosóficos porque fue profesor de filosofía en Polonia, en la Universidad Católica de Lublin, durante pues, un periodo de tiempo importante antes de ser papa. O sea, entonces él es filósofo y tiene escritos estrictamente filosóficos que por otra parte son escritos bastante difíciles en general. Karol Wojtyła escribiendo era bastante denso, muy difícil incluso para los propios filósofos, para los propios filósofos, y de hecho sus alumnos de la universidad decían que el purgatorio consistiría en leer continuamente las obras de Karol Wojtyła.
o sea, en concreto una que es la más difícil de todas, que se llama Persona y Acción. Vale, esa obra es muy importante filosóficamente hablando, por lo menos a mí me lo parece, y los alumnos, y esa obra es la más difícil de todas, ¿no? Bien, entonces yo consideré que esa filosofía estaba desaprovechada y entonces mi trabajo, o sea, un poco lo que he pretendido es como ir desarrollándola, ¿vale? En los puntos en los que, o sea, Karo Wojtyła no la desarrolló. Y entonces eso, el personalismo integral es eso, o sea, es una propuesta que yo hago. No sé si Wojtyła estaría de acuerdo del todo o no, pero ya no podemos preguntárselo. Creo que sí, espero que sí, pero es una continuación de esa filosofía. Bueno, y entonces ahí ya, eso lo vais a encontrar en mi página web, ¿vale? Pues he escrito una antropología, una teoría del conocimiento, una teoría del personalismo, eh, bueno, porque todas esas son cosas que Caro Wojtyła no escribió. Entonces ese es un poco el proyecto. Este es un proyecto que está teniendo, o sea, bastante acogida. O sea, ya hay como unos 30 artículos, por lo menos, escritos sobre el personalismo integral y también ya hay tesis que se han escrito y ahora mismo pues yo estoy, hay como 7 u 8 tesis doctorales que se están haciendo sobre este planteamiento, ¿no? ¿Vale? Bien, y en este marco, ¿vale? Que yo creo que interesaba un poco meter el marco, es donde aparece esta ética, ¿vale? ¿Qué es esta ética? Claro, porque éticas hay muchas. O sea, la ética no es escribir un tratado de ética, evidentemente no es novedoso. ¿Qué hay novedoso en este aspecto? Pues o sea, lo novedoso en este aspecto, aparte de las ideas que desarrollan, es que esta sería como la ética de este proyecto filosófico, porque ya os he dicho que antes había una antropología, había hay una epistemología, hay una teoría del conocimiento, etcétera, pero faltaba la ética. ¿Qué escribe Wojtyła sobre ética? Pues Wojtyła sobre ética eh, tiene cosas muy interesantes, pero están muy dispersas, o sea, están como en escritos varios, poco relacionados, y entonces todo eso había falta desarrollarlo y sistematizarlo. Y ese es el origen de este libro, que, bueno, pues lo publiqué ahí en esta editorial, que es una editorial filosófica de USA, y que, bueno, le he dado vueltas durante mucho tiempo, porque yo empecé mi carrera filosófica justamente escribiendo de ética, pero bueno, ahí pues se van madurando las ideas y llega un momento que dice, bueno, pues ya toca ponerse a escribir de esto, ¿no? Bien, entonces ese es el marco, ¿vale? Y ahora lo que quería era comentar algunas de algunas de las ideas principales del libro que corresponden, bueno, que corresponden normalmente pues a capítulos, ¿no? Primero sería un poco el origen de la ética, ¿no? O sea, qué es la ética o de dónde surge, ¿no? O qué es esto del bien y del mal, ¿vale? Eh, claro, en filosofía hay muchísimas teorías éticas, tenemos el utilitarismo, tenemos a Kant, tenemos a Hegel, o sea, prácticamente tenemos las de Tomás de Aquino, las de las agustinianas. Entonces, ¿cuál es el planteamiento, o sea, es decir, o cuál es la perspectiva que se aplica aquí en esta ética, en la que se usa un poco como la cuestión, ¿qué es eso del bien y del mal? ¿De dónde surge o, o en qué contexto aparece? ¿Vale? Bueno, pues aquí la primera idea sería que la ética donde aparece es donde existe, por así decir, realmente hablando, es en el interior de cada persona y está conectada con la experiencia del bien y del mal, que de hecho es un poco como el primer capítulo de la obra, ¿no? O sea, ¿dónde aparece todo el mundo de la ética? Pues la ética, la idea fundamental es que no es algo exterior, o sea, la ética no es algo que nos imponen desde fuera, o sea, sean las reglas sociales o sea la iglesia, cualquier iglesia, pues es la católica, pero no solamente la católica, sino no son iglesias, pero o sea, no es una religión, sino que la ética surge desde dentro de nosotros. Y eso, por así decir, no se puede demostrar porque en filosofía las cosas importantes no se pueden demostrar,
porque no es matemáticas. O sea, yo puedo decir, pues soy físico, hice doctorado en físicas antes de dedicarme a la filosofía. Las demostraciones están muy bien, pero para algunas cosas, para otras, pues, o sea, no podemos demostrar que ahí hay una silla negra. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Pues no hay manera de demostrarlo. O sea, la silla está y ya está. No hay mucho más que hacer. Podemos demostrar el teorema de Pitágoras o las leyes de la de termodinámica, pero eso no. ¿Ok? Entonces, desde ese punto, o sea, esa idea de que la ética surge de la experiencia personal es algo que, como digo, no se puede demostrar, pero eso en filosofía tampoco es tan importante, pero sí un poco lo podríamos mostrar. ¿En qué consiste esa mostración? ¿Vale? Que no es demostración. En que si nosotros, por así decir, miramos dentro de nosotros mismos, o sea, hacemos un análisis interior, creo que todos podemos decir que tenemos esa experiencia. O sea, esa experiencia de que hemos hecho cosas buenas a las que calificamos de buenas y hemos hecho cosas malas a las que calificamos de malas. Y eso, sobre todo y principalmente, es una vivencia interior. O sea, es decir, eh, o sea, yendo, o sea, nuestros padres en su momento pues nos podían haber dicho niño, malo, no sé qué, no sé cuál, pero llega un momento en que, o sea, a medida que vamos creciendo, somos nosotros mismos los que de alguna manera tomamos conciencia y nos despertamos al hecho de que esta acción en concreto pues es mala y no la debería hacer. Otra cosa es que la hagamos o no la hagamos. Claro, esa es otra cuestión, porque en el mundo de la ética pues todo eso es diferente, ¿no? Bien, entonces la ética pues eso surge en el interior de la persona. O sea, esa sería una de las grandes tesis que se plantean en este libro, ¿vale? Que haciendo la cuña publicitaria, si luego queréis alguno, pues lo podéis, luego tanto hay muchos, o sea que lo podéis adquirir, pero la idea sería que eso, que la ética surge dentro de nosotros. O sea, no es algo externo, no es algo que nos imponga. Esto no todo el mundo lo mantiene, claro, hay muchas filosofías. En ese sentido, por ejemplo, Wojtyla hablaba de lo que él llama heterogénesis de la ética. ¿Qué sería la heterogénesis de la ética? Cuando a la ética le damos un origen distinto del que realmente tiene. O sea, por ejemplo, Freud. Pues Freud lo que viene a decir es que, ¿por qué hay costumbres éticas? ¿Por qué nos comportamos de una manera determinada? Porque la presión social, las costumbres, ¿vale? Por así decirlo, nos acostumbran o mediante represión o mediante presiones sociales, nos acostumbran a comportarnos de una manera, de determinada manera, ¿vale? Entonces, ¿qué es la ética? Pues la ética es simplemente pues, ese conjunto de costumbres interiorizadas, ¿vale? Entonces, esto sería en el fondo una distorsión de la ética, porque la ética quedaría reducida a condiciones sociales. Esto no quiere decir que las condiciones sociales no influyan, ¿vale? Las condiciones sociales influyen, pero al final no pueden dar justificación total de la ética, ¿vale? Bueno, esto si queréis luego lo podemos hablar en su momento. Por ejemplo, los sociólogos, los que empezaron la sociología en Francia, todo el que descubre algo al final acaba diciendo que eso es lo más importante de todo, ¿no? Entonces, cuando algunos sociólogos franceses inventaron la sociología, pues al final todo era sociología, o sea, todo se podía explicar por las reglas sociales. Entonces, ¿qué era la ética? Pues el resultado de las costumbres interiorizado en las personas. Claro, eso, evidentemente, lo que nos dicen tiene una influencia, pero claro, a ellos se les presentó un problema que este tipo de planteamientos no pueden resolver. Y es que pocos años después del inicio de la sociología apareció el movimiento nazi en Alemania. Claro, entonces, ¿qué pasaba? Que si la ética se reducía a presiones sociales internalizadas por las personas, entonces la ética nazi también era una ética válida. ¿Por qué? Pues porque, bueno, pues de la misma manera que en Francia seguían unas costumbres porque los franceses eran así y por lo tanto esa era la ética válida, si los alemanes
estaban siguiendo otras costumbres y la ética no era más que el producto de la influencia social, pues entonces tanto valía la ética nazi como la ética occidental como la ética musulmana, es decir, había un relativismo total. Entonces, bueno, ese es uno de los problemas de que pues también podemos reducir la ética a sentimientos, como hacían los utilitaristas, como Hume, etcétera, ¿no? Entonces, estos pensadores pues, hacían lo mismo. ¿Qué es la ética? La ética son sensaciones, sentimientos. Si yo siento algo por aquí dentro más o menos así apetecible, pues entonces eso es lo bueno. Y si siento algo negativo, pues eso es lo malo. Claro, pues esto también no genera ninguna objetividad. ¿Vale? Entonces, la propuesta o sea, inicial del libro, perdón, pues es decir, ¿qué es la ética? Otra cosa es, la ética es algo originario y diferente, ¿no? Que lo podemos focalizar en esa experiencia moral. Experiencia que no es simplemente sensación, claro, no es el sentirme bien o el sentirme mal. A veces uno puede hacer una cosa buena y sentirse mal. ¿Por qué? Porque no siempre es, o sea, no siempre hacer las cosas buenas es lo que, por así decirlo, nos va mejor en cierto sentido, ¿no? Porque puede tener consecuencias desagradables. Entonces es algo como más profundo. Bueno, esto se conecta con toda una teoría de la experiencia, etcétera, pero bueno, esa sería como una de las ideas principales del libro. Entonces, ¿cómo, o sea, en qué consiste o cómo podemos dar razón de la ética? Analizando ese hecho de experiencia. ¿Vale? O sea, ese hecho de experiencia que desde este planteamiento que estoy haciendo sería como un dato originario, o sea, en cierto sentido no discutible. Claro, digo, evidentemente en filosofía todo es discutible, ¿vale? Y de hecho todo se discute, pero lo que quiero decir es que desde esta perspectiva filosófica, ¿vale? Sería un hecho como no discutible, como un dato de partida, es decir, que pues lo mismo, eh, podemos discutir que la silla está ahí, claro, podemos discutirlo, pero la silla está ahí. Y si lo ponemos a discutir, pues estaríamos haciendo un poco el tonto perdiendo el tiempo, ¿vale? O bueno, podría ser un ejercicio intelectual. Esto es algo un poco equiparable a esta perspectiva de la ética. La ética es algo originario, no son sentimientos, sin más, aunque pueda tener que ver con los sentimientos, no es pues conocimiento, es algo, digamos, como que originario, ¿vale? Entonces eso sería como un primer elemento importante de la ética. ¿Vale? Entonces, si pasamos ahora, por ejemplo, ya pasamos a, por así decir, bueno, muy bien, pues aceptemos que la ética es un hecho originario, que, que no se, que, bueno, pues que no tiene que ver, o sea, no tiene que ver, no depende directamente pues del conocimiento, del carácter, sino que tiene otras dimensiones. Entonces, claro, la cuestión sería preguntarse, bueno, ¿y entonces qué es la ética? O sea, ¿por qué qué características tiene, ¿vale? Y de alguna manera, ¿por qué pasa esa cosa curiosa con la ética, que es que nos sentimos obligados, ¿no? Porque eso es un poco lo que pasa con las acciones éticas, que por eso también a veces son molestas, claro, ¿no? O sea, es tu grillo y tal, y sabes que tienes que hacer esto, pero no quieres hacerlo. Entonces, ese tipo de situaciones que se generan con las cuestiones éticas y no con otras, ¿no? Entonces, bueno, hay bastantes rasgos, pero el principal, bueno, aquí hay como dos posiciones un poco diferentes, ¿no? O sea que la ética aristotélica, ¿vale? Que es la ética de la felicidad. Entonces sería, ¿por qué quieres hacer el bien? Pues un poco porque quiero ser feliz. Esa es la idea de la ética aristotélica. ¿Para qué hacemos las cosas bien? Para ser felices. Entonces, frente a esta ética aristotélica que, a ver, en principio, pues, bueno, tiene bastante sentido común. Si a todo el mundo le dices, ¿quieres ser feliz? Pues un poco todo el mundo, es muy raro que alguien diría, no, pues yo quiero ser infeliz, ¿no? O sea, sería un poco como difícil, ¿no? Pero, curiosamente, Kant criticó mucho la ética aristotélica. Y él dijo que la ética, entonces son como las dos vertientes de por qué hay que comportarse éticamente para ser feliz. Y Kant, que como quizás os suene, si venís, él dijo algo muy diferente. De hecho, por eso se habla un poco del giro copernicano de Kant, porque dio como
la vuelta a muchas cuestiones, ¿no? Y entonces Kant dijo, pues no, no hay que hacer, o sea, no hay que comportarse éticamente para ser feliz, sino que hay que comportarse éticamente por el deber, simplemente porque debemos hacer las cosas. No, entonces son como las dos variantes que probablemente son un poco extremas. Yo, pues un poco en el libro, he intentado, pues como buscar una vía de medio entre ellas, y entonces la pregunta que, bueno, lo que nos podemos hacer en este caso sería, bueno, pues ¿quién tiene razón? O cuál de los dos elementos de la ética es más importante, si la búsqueda de la felicidad o el deber, o sea, ese deber que está un poco ahí dentro y que lo que necesitamos, ¿no? Eh, bueno, aquí ya entraríamos dependiendo, hay diferentes teorías filosóficas, hay muchas, ¿vale? Pero en general la filosofía moderna le ha hecho más caso, o sea, la filosofía moderna y la contemporánea le ha hecho más caso a Kant que a Aristóteles. O sea, entonces, bueno, probablemente porque Aristóteles. Y entonces lo que ha dicho la filosofía moderna es que realmente lo más importante de la ética es el deber, ese sentido del deber, de que tenemos una obligación de hacer algo. Eso es un poco como lo que definiría la ética, porque bueno, yo también puedo intentar ser feliz, yo qué sé, pues o viendo helados, o viendo la serie que más me gusta, o dándome un paseo por los bosques aquí del Escorial, o con aquellas que nos gustan, que quizás podemos decir, bueno, pues esto es ético o no es ético, en fin, puede que sí, pero tampoco es lo central, ¿no? Entonces, la ética, un poco la ética contemporánea, ha centrado como el núcleo de lo ético en ese deber, o sea, en esa obligación que tenemos, ¿vale? Eh, ¿Cuál es lo peculiar de esta obligación? Porque realmente un poco allí es como el núcleo de la cuestión ética. Pues es algo realmente como muy extraño, ¿no? O peculiar, ¿no? Que es que como que nos sentimos obligados a hacer cosas, a hacer determinados tipos de acciones, o obligados a no hacer determinados tipos de acciones, ¿vale? Pero lo peculiar del asunto es que es una obligación libre. O sea, eso es un poco lo paradójico de la ética. O sea, nos sentimos obligados porque sin ese planteamiento de obligación moral no habría como la dimensión ética, porque yo puedo decir, bueno, pues, ¿qué plan voy a hacer el fin de semana que viene? ¿No? Pues aquí como que, bueno, dentro del ámbito del Ateneo, o sea, ahora mismo como con la hiperactividad que ha generado la presidenta Nieves, entonces las posibilidades son muchísimas, mucho más que antes, ¿no? Entonces uno puede hacer como muchas cosas, ¿no? Pero en realidad no tiene un vínculo obligatorio para hacer ninguna, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa allí exactamente? O sea, ¿por qué nos sentimos obligados a hacer determinadas acciones o por qué nos sentimos obligados a no hacer determinadas acciones? Eso es un poco el misterio de la ética, ¿vale? Y lo que han intentado resolver las diferentes teorías éticas, ¿vale? Bien, ¿cuál es la propuesta que hago yo? Sería, bueno, pues eso surge, o sea, esa obligación surge, que es un poco lo que tenía el título de la conferencia, esa obligación surge porque, por un lado, ¿vale? Todos somos conscientes de que somos seres dinámicos, ¿vale? Que nos estamos moviendo, que siempre hacemos una cosa, siempre estamos haciendo cosas. Por ejemplo, Julián Marías decía que éramos seres futurizos, que siempre venimos de un sitio y vamos a otro. Entonces, somos seres dinámicos que en ese sentido están en construcción. Estamos en construcción, por decirlo de alguna manera. No estamos cerrados. Somos seres abiertos que podemos marcar nuestro camino. O sea, podemos ir en una dirección, podemos ir en otra. Bien, y eso lo hacemos a través de nuestras decisiones. O sea, la ética, perdón, está totalmente vinculada a la libertad, o sea, al hecho de la libertad. O sea, sin libertad no habría ética. ¿Vale? Por eso los animales en realidad no son éticos. O sea, ahora mismo, pues está pues, todo el mundo del animalismo, que se le busca dar los derechos animales, evidentemente hay que tratarlos bien, hay que cuidarlos,
pero nadie va a pedir responsabilidades a un animal. No, si el gato salta y se carga la mitad de la habitación porque se ha asustado o porque le han hecho una broma para grabarla en internet o por lo que sea, nadie le va a decir al gato ninguna responsabilidad. ¿Vale? ¿Por qué? Porque los animales no son libres. Entonces, ¿qué tenemos en la, o sea, qué tenemos un poco en la persona? Pues tenemos como un dinamismo, o sea, es decir, un dinamismo, somos seres dinámicos, siempre estamos abiertos a la realidad y podemos ir tomando decisiones. O sea, yo puedo ir por aquí o puedo ir por allí, ¿vale? Puedo decidir hacer esto o puedo decidir hacer lo otro. Y entonces tenemos como una clara conciencia de la libertad. Entonces, ¿cuándo aparece la ética? ¿Vale? Pues aparece la ética en esos momentos, en aquellas acciones, ¿vale? En las que yo me doy cuenta de que me pongo en juego como persona. Bueno, esa es mi propuesta o mi modo de... ¿Cuándo aparece la ética? Porque hay acciones que son más o menos irrelevantes, ¿no? O sea, pues yo probablemente cuando vuelva me pondré a ver el Madrid-Liverpool, ¿vale? El Champions esperando que gane el Madrid. Si no gana, pues me pondré triste, pero evidentemente no es algo súper importante para mí, puede que para otras personas sí. Pero en ese tipo de acciones, o sea, yo no me pongo en juego como persona, o sea, no está en juego un poco como el núcleo de mi personalidad, ¿no? O sea, lo que yo soy como sujeto, lo que quiero hacer. Pero, sin embargo, hay otras acciones en las que eso sí que pasa. Hay otras acciones en las que yo, por así decir, me doy cuenta de que de alguna manera estoy poniendo en juego mi integridad personal, o sea, lo que yo soy como persona, ¿vale? Y allí es donde sí aparece la ética, en ese tipo de acciones. O sea, podemos poner una acción, por así decir, dramática, que evidentemente nos tiene que ver con las personas que estamos aquí, pero imaginemos que pues voy a matar a una persona, ¿vale? Cometer un asesinato. Pues entonces, eh, yo no me he puesto nunca en esa situación, pero me puedo imaginar que la persona que estoy leyendo a Dostoyevsky ahora, que me está, me está agotando, no, es un genio, pero con los hermanos Karamazov, ahí el asesinato del padre y tal, etcétera, en todo ahí, pues entonces es todo un mundo interior de decisiones, claro, de remordimientos. ¿Por qué? Porque, claro, los hijos Karamazov, menos Aliosa, que es el, digamos, el hijo bueno. Entonces todos saben que ahí hay que eso está mal, ahí se están poniendo un poco en juego su identidad como personas. Y entonces ahí es donde aparece la dimensión ética. Es decir, ¿en qué sentido? En que si yo realizo esa acción, que en este caso es una acción negativa, me haré malo. Y si yo realizo, en un caso positivo, digamos, pues ayudar a alguien, pues si yo realizo una acción positiva, sin embargo, me haré bueno, o sea, voy a crecer integralmente de modo global. Cuando yo realizo otras acciones, no crezco como persona de manera global. Yo qué sé, pues si yo estudio algo, estudio para una carrera, evidentemente eso es importante, ¿vale? Pero pero no me perfecciona integralmente como persona. Claro, porque yo, por ejemplo, puedo estudiar mucho derecho y luego utilizarlo para defender criminales, que tienen su derecho a la defensa, pero bueno, ya se entiende más o menos lo que quiero decir, ¿no? O puedo estudiar unas técnicas muy buenas y luego utilizarlas para robar en el Louvre, ¿no? Subiendo por la ventana. Entonces, yo puedo ser un técnico perfecto, pero eso, o un especialista, pero claro, todo eso lo puedo utilizar para el bien o para el mal. Entonces, ¿cuándo aparece la dimensión ética? O sea, la dimensión ética aparece justo cuando yo me pongo en juego como persona. ¿Y por qué siento? Y por eso es por lo que siento la obligación. ¿Vale? O sea, la obligación, y esta sería no viene de fuera. O sea, la obligación moral no es algo que nadie nos impone. En realidad, la obligación moral es algo que nosotros nos imponemos a nosotros mismos, por decirlo de alguna manera. En este caso, un poco, si los que sepáis o tengáis más conocimiento de filosofía, pues aquí, de alguna manera, lo que estoy haciendo es aceptar la idea de la autonomía kantiana en la ética, aunque con matices, pero ese es el punto, que la obligación no nos la impone nadie.
sino que nos la imponemos nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que realizar esa acción nos va a construir como personas y como tenemos ese dinamismo que tenemos que llevar a cabo sí o sí, entonces uno se siente obligado. Es decir, obligado libremente, ¿vale? O sea, es decir, yo debería realizar esto porque esto es lo bueno para mí. ¿Sí? Esto es lo que me va a construir como persona. O al contrario, claro, yo no debería realizar esto porque sé que esto es negativo para mí. Puede que consiga algún beneficio de algún tipo, claro, porque las acciones malas siempre, de alguna manera, algún beneficio se consigue. Pero en realidad, de manera global, no me viene bien. Yo me doy cuenta, y esa es un poco la idea de la experiencia moral, que estoy un poco como destruyéndome un poco, ¿no? O sea, me destruyo, aunque sea un poco. Mientras que con las acciones buenas me construyo. Claro, que sea fácil o difícil, eso ya es otra cosa. Aquí, bueno, yo voy a mencionar solo algunos de los temas. Claro, está, por ejemplo, esa inclinación al mal que tenemos todos, que pues, el cristianismo lo explica mediante el pecado original, pero es algo que ya los romanos tenían presente, romanos paganos, ¿no? Yo creo que hay una frase, no sé si es de Horacio, que me parece que es muy clara, que dice veo el bien y lo apruebo, pero hago el mal. O sea, es un poco por eso que algo de lo que en principio pues todos tenemos experiencia. O sea, veo el bien, lo apruebo, esto es lo bueno, pero voy a hacer otra cosa. Entonces, bueno, ya, o sea, hay un dinamismo que nos lleva a la construcción de nosotros mismos. Lo que pasa es que ese dinamismo está un poco averiado. O sea, que eso ya sería pues, otro tema, digo, porque tampoco quiero, o sea, no quiero tratar muchos temas, porque si no nos iríamos a, simplemente es como plantear algunos de los temas que están aquí. Entonces, un tema clave es este, cómo, o sea, el bien lo encontramos dentro de nosotros mismos porque fuera, desde mi punto de vista, y esto no, no existe el bien. O sea, bueno, o sea, podríamos decir que existe en Dios si queremos, o en los ángeles si somos creyentes, pero en el mundo animal y en el mundo vegetal no existe ni lo bueno ni lo malo. O sea, hay cosas que están ahí. Los leones no son malos porque se coman a las cebras, ¿vale? Y etcétera. Simplemente pues cada uno tiene su instinto. Pero en el caso de la persona, como tenemos esa libertad, o sea, esa dimensión libre, entonces sí que podemos construirnos a nosotros como personas. Y eso sería por así decir, esa explicación del bien. O sea, ¿por qué el bien nos obliga? Pues en cierta manera porque nos obligamos nosotros mismos, o sea, no porque nos obligue nadie de fuera. O sea, sabemos que, porque llegamos a saber que eso es lo que nos va bien y lo que nos construye como personas. Y como somos libres, sabemos que podemos elegirlo. Y ahí es donde aparece esa característica peculiar del mundo ético, que es la obligación. ¿Vale? Mientras que en otros temas no aparece. O sea, bueno, puede aparecer pues, una conveniencia más bien. Vale, pues me convendría hacer esto. Si yo qué sé, si quiero no sé, ser muy buen pintor, pues tendré que ir a clases de pintura. Si quiero, yo qué sé, pues aprender humanidades, pues tendré que estudiar, etcétera, ¿no? Pero eso es más bien un poco como conveniencia. Vale. Y luego ya para ir acabando, simplemente quería plantear otro tema que se está justo al final del libro, que es un poco lo que, o sea, bueno, lo que he diferenciado lo que sería el camino de lo bueno y el camino de lo mejor. Sería un poco como pasar de este inicio de la ética a prácticamente el final. La ética, hay diversos autores, Julián Marías, von Hildebrand, dentro de este ambiente personalista, que han hecho referencia, o sea, que tienen diferentes teorías a la hora de explicar la ética. Esta teoría de la ética es una ética de la acción, o sea, en el fondo, ¿dónde se decide todo? En la acción, cuando actuamos. ¿Vale? Pero el otro punto sería que esa acción no es puntual, o sea, esa acción forma parte de la vida. O sea, no es que yo tomo una decisión y luego como si fuera un tipo totalmente diferente de mí, toma otra decisión después. O sea, somos personas que vamos forjando nuestra identidad y dentro de esa identidad vamos tomando decisiones. Y ese es el camino ético. O sea, para cada persona es diferente. O sea, cada persona tiene su propio camino ético. Entonces, aquí podríamos distinguir como dos caminos éticos. Lo que llamaríamos el camino de lo ético, de lo bueno,
¿vale? Que sería, en este caso, un poco como pues el camino del que dice, bueno, yo no mato a nadie y tal, no he hecho nunca nada malo. Entonces es como un poco, de alguna manera, o sea, la ética la tiene presente todo el mundo, ¿vale? O sea, en realidad, y no hay sociedades sin ética, o sea, no existen sociedades en las que la ética no exista. Otra cosa es qué es el contenido ético, que eso ya nos llevaría a otro problema, ¿no? Pero no existen sociedades en las que no exista ni el bien ni el mal, porque, bueno, entonces no habría responsabilidad y la sociedad sería inviable, ¿no? En toda sociedad hay ética, ¿no? Pero en general, bueno, pues muchas de las personas podríamos vivir como con una ética de mínimos, como diciendo, bueno, eh, pues hay muchas cosas que hacer, pero yo eso digo, con no robar, no matar, no engañar demasiado a la gente y tal, pues ya tengo suficiente, ¿no? Pero también hay otras personas que se plantean lo que sería una ética de lo mejor, ¿vale? O sea, es una ética en la que de alguna manera ya yo no me planteo simplemente vivir como una ética de mínimos, sino que intento ir más allá. Lo cual, claro, en el fondo me conviene a mí. Claro, con la ética de lo mejor, el primero que gano soy yo. O sea, porque la ética de alguna manera, al final, evidentemente tenemos que los comportamientos éticos en la mayoría de los casos están relacionados con las personas que tenemos alrededor. Pero al final, el principal afectado por esas decisiones éticas soy yo, porque soy el que las toma, ¿no? Entonces, porque al final cada uno es independiente. Pues unos padres pueden dejarse la piel por sus hijos, cuidarlos, tratarlos, etcétera, pero claro, no pueden tomar decisiones por ellos. Ellos van a generar su propio camino. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué sería el camino ético de lo mejor? El camino ético de lo mejor, pues sería el camino ético que lleva un poco, pues no solamente a la ética de mínimos, a lo suficiente para vivir, sino de alguna manera hacia la perfección, ¿vale? O sea, a buscar el perfeccionarnos como personas. Bueno, esto es un poco para acabar in bellezza, como dicen los italianos. Entonces, ¿quién ha hablado de este camino de lo mejor? O sea, el término del camino de lo mejor es mío, aunque está asociado a un libro de Julián Marías que se llama Tratado de lo Mejor, que es de un poco de ahí de donde saqué esa idea. Entonces, ¿qué sería lo importante? Que el camino de lo mejor, en el fondo, está asociado al orden del amor. ¿Vale? Esa sería un poco la idea. Entonces, el camino de la ética no necesariamente está asociado al orden del amor. En el camino de la ética hay muchas cosas que podemos hacer a regañadientes, porque tenemos que hacerlas, etcétera, etcétera. Y claro, eso no está mal, pero no es el orden del amor. Entonces, eso sería un poco como el camino ético que de alguna manera no nos queda más remedio que recorrer porque tenemos que tomar decisiones éticas. ¿Cuál sería el camino ético de lo mejor? Pues el camino ético de lo mejor es cuando, de alguna manera, que es difícil, en el campo del cristianismo, pues ahí estarían los santos, claro. En el campo sin entrar, digamos, en cuestiones religiosas, pues son esas personas que vemos que un poco son especiales, se sacrifican por los demás, tampoco tienen que ser muy especiales, ¿no? Digo, porque un padre y una madre que se toma en serio la educación de sus hijos, pues puede haber trabajado y caminado bastante por el camino de lo mejor, ¿no? Bueno, pues entonces ahí ese camino de lo mejor sería un poco ya como el ideal ético. Mientras que antes estamos hablando un poco como de las nociones fundamentales de ética, de aquí, claro, con todo un recorrido, pasaríamos a ese camino de lo mejor que estaría regulado por el orden del amor. ¿Por qué? Porque sin amor es muy difícil llegar a ese camino de lo mejor. O sea, eso solamente lo motiva el amor. Esto lo muy bien, y con eso ya sí que ya acabo, esto lo muy bien San Agustín. ¿Eh? San Agustín es el iniciador de lo que se llama el Ordo Amoris, ¿vale? Que es el orden del amor, que luego ha sido retomado por muchos filósofos, Descartes, Maxel, etcétera. Es que es el orden del amor. Pues el orden del amor para San Agustín se resume en esta frase que probablemente os suena, desde ama y haz lo que quieras. ¿Vale? Es ama y haz lo que quieras. Ese es el principio del orden del amor. Si nos movemos en el terreno ético, o sea, el orden del amor no es que limite la dimensión ética, pero sí que de alguna manera como que le da plenitud. Yo puedo estar, por así decir, movido
por la obligación moral y de alguna manera, pues así decir, ir a regañadientes cumpliendo las obligaciones morales que se me aparecen, ¿vale? Cosa que tiene su mérito porque ya hemos visto que nuestro dinamismo no funciona bien del todo, o sea, algo ha pasado que nuestro dinamismo no funciona bien, ¿vale? Pero luego ya tendríamos eso un poco como ideal ético, no simplemente ir un poco como arrastrándonos, cumpliendo ahí lo que, un poco como mínimos, sino que tendríamos esa motivación profunda que se da sobre todo en las relaciones interpersonales. Eso, el que mejor lo ha desarrollado desde el principio es, es este San Agustín, que de alguna manera dice, bueno, pues si tú realmente, ese dinamismo del que hablábamos al principio, ese dinamismo llega a estar movido por el amor, entonces de alguna manera, pues todo lo que vas a hacer es correcto. Claro, evidentemente, si se trata de un amor verdadero, claro, porque ahí ya entraríamos en el tema de qué entendemos por amor. Pero lo que dice en esa frase, que es esa frase famosa de San Agustín, amellar lo que quieres, también él dice, si gritas, gritarás por amor, si corriges, corrigerás por amor, si te esforzarás por amor, es decir, que no es simplemente una especie de amor platónico, sino que al final va a resultar que tus acciones, aunque sean acciones difíciles, van a estar motivadas por ese terreno. Entonces eso sería un poco en el marco de lo que he ido hablando, sería el camino del amor, o sea, el camino de lo mejor, que supondría la plenitud de ese recorrido ético que he planteado un poco así de manera muy básica, pero con esas dos ideas iniciales principales, que el camino ético es interior, empieza dentro de nosotros, y que está vinculado a ese dinamismo en el que de alguna manera, o sea, en el que estamos involucrados, queramos o no. Por eso aparece un poco esa vinculación. Vale, pues yo creo que con esto son algunas ideas sobre, sobre este tema, sobre todas las ideas de la ética que aparecen